Gracias, oh Dios, este día, por tu bondad, por tu amor y porque hasta este momento tú nos has sostenido. Gracias porque has peleado nuestras batallas. Gracias porque has respondido a nuestras oraciones y gracias porque podemos estar aquí nuevamente en un encuentro contigo. Guíanos a través de tu palabra, guíanos a través de tu amor. Úsanos como un instrumento para llevar tu mensaje a otras personas que lo necesitan. Acompáñanos, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente y sé tú con nosotros. Prepáranos para recibir lo que tenemos que recibir en el mensaje de hoy. Gracias por usar a quienes usas para traer este alimento espiritual. En tus manos estamos, en tus manos ponemos nuestra vida, porque sabemos que no tenemos que angustiarnos por el día de mañana, ni aún por este día, porque tú estás en control de todo. Gracias te damos por esto y por todo lo que has hecho. En el nombre de Jesús te agradecemos y te pedimos. Amén, amén. Nuestra lectura de hoy se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 14, versos 23 al 33. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Amén. Otro de los grandes y asombrosos milagros de Jesús ocurre esa noche, cuando habiendo enviado a sus discípulos por delante, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar en medio de una tormenta. Pero debemos notar que todo comienza con Jesús yendo a orar. Esto para enseñarnos que cualquier gran logro o cualquier triunfo y conquista debe comenzar con oración. Debemos también nosotros considerar el rol tan importante que tuvo la tormenta, pues de algún modo hizo que los discípulos se mantuvieran sin avanzar, lo cual permitió que el Señor les diera alcance caminando sobre el agua. De igual manera hemos de notar que Pedro nunca se hubiese atrevido a ir sobre el agua si no hubiera visto a Jesús hacerlo. Y finalmente nosotros podemos ver que la única manera en que cada uno de nosotros puede hacer algo extraordinario como esto es manteniéndonos con la vista puesta en Jesús. Pero considerando otros puntos, vemos que Pedro tuvo que poner en orden su mente para decidirse a poner un pie fuera de ese bote que se balanceaba y que se movía con gran fuerza, y entonces caminar sobre la superficie del agua. De hecho, no fue un pasito, pues habían ahí 12 hombres en el bote esa noche, todos exhaustos de luchar contra el viento y las olas. Varios de ellos eran hombres experimentados de mar, conocían muy bien este lago. Ellos conocían los riesgos, pero también sabían las recompensas que podían obtener. Pero de los 12, solo uno tuvo el valor y la fe para dar el primer paso. ¿Qué es lo que impulsa a un hombre a salir de la embarcación en la oscuridad de la noche y durante una tormenta para intentar algo que apenas unos minutos antes podría ser impensable? ¿Qué puede hacer que nos atrevamos nosotros a dar un paso fuera del bote? Pues podemos ver algunas cosas que deben suceder entonces. Primero, intentar lo que nunca se ha intentado. Porque no podemos caminar sobre el agua si solo queremos estar seguros y a salvo. Muchos de nosotros hubiéramos preferido quedarnos sentados en el bote mientras era azotado y se balanceaba
entre las olas, así como a los otros 11. Pero cuando Pedro ve a Jesús hacer este asombroso y maravilloso milagro, él quiere unirse a Jesús. Él le pide permiso al Señor y camina sobre el lado del bote. Antes que cualquier otro pudiera realmente digerir lo que pasaba, ahí va Pedro caminando sobre el agua hacia Jesús. Este principio es válido aún para nosotros hoy, porque como hijos de Dios nosotros necesitamos salir del bote en el que estamos e intentar hacer algo que nunca antes hemos hecho. 11 hombres decidieron quedarse sentados a salvo en un bote que no estaba a salvo, y solo uno intentó hacer algo que nunca antes había hecho. Y fue algo tan sobresaliente que hasta el día de hoy es el único hombre, además de Jesús, que caminó sobre el agua. Solo salgamos del bote, pero permanezcamos cerca de Jesús, que Él nos va a sostener a cada uno que lo intentemos. Pero intentemos eso que no hemos hecho nunca antes. Atrevámonos a hacer lo que Jesús hizo. Pedro nunca pensó llegar a caminar sobre el agua hasta que vio a Jesús hacerlo. Hasta entonces supo que esta acción tan asombrosa se podía, porque pudo ver a Jesús hacerlo justo en ese momento enfrente de ellos. La forma mental de Pedro parecía ser, bueno, si Jesús puede, yo puedo. Pero necesitamos tener esa actitud. Si el Señor puede hacer cosas maravillosas, entonces nosotros podemos, porque Él nos lo ha dicho. Hay cosas que quizá nunca podamos hacer exactamente igual que Él, pero podemos hacer que ocurran ciertos milagros, maravillas. Por medio de la fe podemos conseguir muchas bendiciones y por medio de nuestra fe podemos también traer bendiciones hacia otras personas. Hay muchas cosas que hizo Jesús que nosotros podemos atrevernos a hacer. Quizás en algún momento usted se sienta desalentado de ver a otros creyentes que parecen tener poca fe y poco interés por crecer. Vemos que Jesús no empujó a Pedro hacia abajo del agua cuando su fe flaqueó. Jesús le llamó a pesar de su débil fe y lo levantó, lo puso a salvo a su amigo. Y cuando nosotros convivimos con gente que tiene poca fe o una fe débil, debemos atrevernos a hacer lo que hizo Jesús. Debemos pacientemente ayudar a otros a que también obtengan la victoria. Hay una gran bendición en atrevernos a hacer lo que hizo Jesús, porque Él no vino a la tierra solo a traer un mensaje bueno y agradable. Él no vino solo a enseñarnos cómo tratarnos unos a otros. Él hizo ambas cosas durante su vida, pero su verdadero ministerio fue buscar a aquellos perdidos para salvarlos. Si nos atreviésemos a hacer lo que Jesús, muy probablemente seremos testigos de un gran cambio en este mundo, en nuestro tiempo, tal y como en el tiempo de Jesús ocurrió. Pero debemos permanecer cerca siempre de Jesús. Esta historia pudo haber tenido un final distinto si Pedro hubiese pedido caminar alrededor del lago en vez de caminar hacia Jesús. O sea que cuando su fe flaqueó, Pedro estaba lo suficientemente cerca de Jesús e inmediatamente Jesús lo sostuvo y lo mantuvo a salvo. Nosotros podemos atrevernos a algo nuevo y asumir riesgos solo cuando nos mantenemos cerca de nuestro Señor. Esto significa que lo conocemos a Él, que conocemos su palabra, de modo que si en su palabra no encontramos un mandamiento o un ejemplo para hacer algo que queremos, pero que sea diferente, debemos desistir de hacerlo. Si vamos a arriesgarnos a hacer algo que nunca hemos hecho, debe ser algo que Jesús nos dio de ejemplo, pero debemos estar cerca siempre de Jesús en pensamiento y en obra. Podemos salir de cualquier barca en dificultades en la que estemos cuando nos movemos más y más cerca hacia Jesús. Si Pedro hubiese intentado caminar sobre el agua por su propia fuerza, se hubiera hundido al primer paso. Y así como usted y yo, lo que hizo que ocurriera ese milagro, aunque fueron pocos pasos, se debió a que Pedro primero pidió a Jesús que él diera la orden y que lo hizo bajo su palabra, bajo la palabra de Jesús que le dijo, ven. Y él se movió en dirección hacia Jesús. Cuando respondemos directamente al mandamiento de Dios, estamos seguros que Él nos llevará siempre hacia la victoria. Para nosotros este sigue siendo un principio muy importante. Y aunque el mundo a nuestro alrededor haga ciertas cosas, no significa que esas cosas pertenecen a nuestra adoración o a nuestro servicio a Dios. Nuestra pregunta siempre debe ser, ¿qué es lo que nos va a hacer más como Cristo? El mundo tiene muchos métodos para dar su mensaje, pero nosotros queremos y buscamos ser como Cristo. El mundo tiene muchas ideas de cómo hacer la iglesia más bonita o más interesante, pero nosotros queremos ser más como Dios, como Jesús,
como nuestro Señor. Muchas iglesias o muchos cristianos eligen sin siquiera consultar el ejemplo o la palabra de Dios. Pero es lamentable que cuando husmeamos lejos de Jesús estamos destinados a hundirnos bajo la tormenta que nos acecha. La única fórmula para tener éxito es mantenernos cerca de Jesús en enseñanza y en práctica. Para nosotros individualmente también es vital permanecer cerca de Jesús. Puede parecer repetitivo, pero la sencilla pregunta, ¿qué haría Jesús?, nos va a mantener cerca de Él y lejos del peligro. Y de hecho podemos en nuestra vida tomar mejores decisiones cuando comenzamos nuestro pensamiento con esa pregunta, y tendremos mejores acciones y resultados en cada situación que nos encontremos. Si nos mantenemos cerca de Jesús en temperamento y acción, nosotros también podemos caminar fuera del bote. Entonces, ¿en cuál bote estamos? Los apóstoles se hallaban en esa barca agitada y golpeada por la tormenta en medio de la noche. Quizá Pedro creyó que era mejor arriesgarse y caminar hacia Jesús sobre el agua que quedarse sentado siendo golpeado y abatido por la tormenta. No creo que le haya costado mucho tomar esa decisión de salir del bote, pero hay mucha gente que prefiere y elige quedarse sentada en esa situación incómoda y terrible, muchas veces enfermiza y peligrosa, situación que solo por miedo de dar el primer paso para abandonar esa situación nos cuesta. Y muchos de nosotros llegamos a ser como esos 11 que eligieron quedarse quietos y asustados en esa barca. Y mucha gente encuentra cierto confort con sus miserias, que no se sienten capaces de escapar y correr hacia el lado de Jesús para intentar un cambio radical, para tener una nueva vida, una vida diferente, una vida de victoria y de tranquilidad. Como humanos tendemos a regodearnos en nuestros desórdenes espirituales y materiales y tendemos a conformarnos con esos patrones disfuncionales. Lamentablemente nos acostumbramos a las llamadas altas y bajas en nuestra vida y llegamos a considerar que eso es normal. No, sal del bote. Tu vida puede ser diferente si abandonas ese bote que se agita y es golpeado por la tormenta, si das ese paso de fe hacia Jesús. Cuando vayamos más cerca de Dios vamos a experimentar cosas maravillosas y asombrosas que nos van a librar y a liberar de esa tormenta de la vida que nos atosiga en ese momento. Cuando Jesús y Pedro entraron al bote, la tormenta se calmó. Y eso vas a experimentar en tu vida cuando eliges dirigir tus pasos hacia Jesús. Entonces, ¿qué paso de fe hay que dar? Todos sin excepción enfrentamos tormentas, así como los discípulos de Cristo, todo parecía oscuro y desolador. Pero Cristo entonces nos muestra cómo salir del bote y solo necesitamos dar ese paso de fe y caminar sobre el agua hacia Él. La pregunta para cada uno es, ¿a quién de los apóstoles queremos imitar? ¿Nos vamos a quedar en esa barca azotada por las olas o vamos a hacer lo que Pedro y caminar hacia Jesús? No es algo común levantarnos a intentar algo inusual, nuevo, diferente, pero Pedro pudo y nosotros podemos en Cristo. Para unos simplemente significa ser más como Jesús hizo. Para otros quizás es necesario aprender a perdonar, dejar el rencor a un lado. A otros quizá les sea necesaria tener más devoción con Dios, morir a su ego, y otros quizá vivir más libres de culpas. Pero todos necesitamos caminar hacia Jesús. Para otros es necesario arrojar fuera sus dudas, entregarse a Cristo. Yo sé que no es fácil romper lazos y cadenas de familia que muchas veces seguimos arrastrando por generaciones, lazos de amistades que se dificulta desarraigar, pero es necesario dar un verdadero paso de fe para salir de esa idea y miedo que te dice que no hace falta, que no es necesario, que todo está bien a pesar de que somos golpeados continuamente por las tormentas de la vida. Es momento de dar ese gran paso de fe, tomar la mano del Señor y dejar que Él nos acompañe, que Él te ponga a salvo, así como salvó a Pedro. Cuando te rindas al Señor, Él te va a salvar, Él te va a rescatar y te hará uno de los suyos por siempre. Pero necesitas salir de ese bote hoy mismo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Él es mi paz, ha quitado todas mis cadenas. Él es mi paz,
ha quitado todas mis cadenas. Él es mi paz, Cristo es mi paz. Pongo toda mi ansiedad en Él, pues yo sé que Él me guía. Él es mi paz, Cristo es mi paz. Pongo toda mi ansiedad en Él, pues yo sé que Él me guía. Él es mi paz, Cristo es mi paz. Él es mi paz, ha quitado todas mis cadenas. Él es